En este video revisaremos los factores de demanda para calcular alimentadores. Específicamente revisaremos los factores de demanda para servicios de ascensores y de alumbrado. Si bien este tema lo hemos visto de forma superficial en los videos de cuadro de cargas y alimentadores, en esta ocasión los revisaremos de una forma más detallada. Comencemos. Antes de adentrarnos en el tema, abordaremos algunas preguntas fundamentales que nos ayudarán a comprender de mejor manera. Comencemos con: ¿cuál es la diferencia entre potencia total instalada y potencia total demandada? Podemos señalar que la potencia total instalada corresponde a la suma de todas las potencias que se encuentran efectivamente instaladas. Por su parte, la potencia total demandada es el resultado de aplicar factores de demanda a dicha potencia total instalada. ¿Qué es y para qué sirve el factor de demanda? El factor de demanda se utiliza para proyectar una demanda máxima de potencia más realista en comparación con la potencia total instalada. Su propósito es dimensionar de forma adecuada la protección y los conductores del alimentador, permitiendo que su capacidad de transporte sea inferior a la suma total de las cargas individuales, ya que éstas no alcanzan su máxima demanda de forma simultánea. Para este cálculo se emplean tablas y metodologías establecidas en pliegos RIC que orientan la correcta aplicación de factores de demanda para distintos tipos de servicios tales como alumbrado, ascensores, fuerza y climatización, e infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. En resumen, podemos indicar que la principal ventaja de aplicar el factor de demanda es evitar el sobredimensionamiento de protecciones y conductores. Esto no solo mejora el comportamiento de las protecciones ante fallas por sobrecarga, sino que también permite un ahorro importante en los costos del proyecto. Es importante mencionar que se pueden aplicar factores de demanda distintos a los indicados en los pliegos, siempre que estos se justifiquen mediante un estudio fundamentado con antecedentes demostrables. ¿Dónde aplicamos los factores de demanda? Los factores de demanda se aplican únicamente sobre alimentadores, así que los subalimentadores quedan exentos. Pero ¿por qué los subalimentadores se exceptúan de la aplicación de estos factores? El motivo es que en ellos puede estar presente la totalidad de la carga, ya sea de forma permanente o de manera esporádica por periodos mayores a 15 minutos. En otras palabras, se considera que los subalimentadores, al menos de forma ocasional, trabajarán con el 100% de la carga, por lo que aplicarles un factor de demanda podría poner en riesgo el buen funcionamiento del sistema. ¿Cómo aplicamos los factores de demanda? A continuación revisaremos de forma conceptual cómo aplicar los factores de demanda, y para ello utilizaremos este esquema como apoyo. Primero comenzaremos de la base de que todos los tableros de distribución ya tienen calculados sus cuadros de carga. Esto significa que conocemos la potencia total instalada de cada servicio, y al sumar esas potencias obtenemos la potencia total instalada del tablero. Ahora pasamos al nivel de los tableros generales auxiliares. En esta etapa debemos sumar las potencias totales instaladas por servicio de cada tablero ubicado aguas abajo y registrarlas en el cuadro de resumen de potencias. Posteriormente hacemos una sumatoria y calculamos la potencia total instalada del tablero. Ahora subimos al nivel de los tableros generales. En este caso, las potencias totales instaladas por servicio y la potencia total instalada del tablero serán las mismas para el TG-AF y computación, TG-emergencia y para el TTA, ya que no hay más tableros que se conecten a este recorrido. En cambio, para el TG normal debemos seguir con el mismo procedimiento. Sumamos las potencias totales instaladas por servicio de estos tableros. Finalmente hacemos una sumatoria para obtener la potencia total instalada. En este punto ya tendríamos calculadas todas las potencias totales instaladas del proyecto. Aquí es importante reiterar que los factores de demanda no se aplican directamente sobre la potencia total instalada del tablero, sino sobre las potencias totales instaladas por servicio.
Dependiendo del tipo de servicio, será la metodología de cálculo a utilizar según lo indicado en pliegos normativos. Cuando ya tenemos calculadas las potencias totales demandadas de cada servicio, podemos determinar la potencia total demandada del tablero, la cual corresponde a la sumatoria de todas ellas. Una vez con la potencia total demandada del tablero definida, nos encontraríamos en condiciones de continuar con los cálculos de corriente de carga, corriente nominal de ITM, sección de conductores y canalización. Esta información la pueden revisar de forma detallada en video de cálculo de alimentadores. En este video revisaremos únicamente los factores de demanda de ascensores y de alumbrado. El factor de demanda para el servicio de ascensores se determina según la tabla 11.1 de RIC 11. La cual establece un factor en función del número de ascensores conectados a un mismo alimentador. Por ejemplo, si el alimentador suministra energía a un solo ascensor, el factor será 1. Si alimenta 2, el factor será 0,95 y así sucesivamente. Veamos un ejemplo con el siguiente esquema. Aquí podemos ver un esquema simplificado para un proyecto que contempla 3 sectores de un edificio. Cada sector tiene su tablero general auxiliar. El sector A y el sector B poseen un ascensor cada uno, y el sector C tiene 2. Cada ascensor tiene una potencia de 15 kilovatios. Para el tablero general del sector A, al solo tener un ascensor, el factor de demanda a aplicar será 1, por lo que la potencia instalada y demandada serán iguales. La misma situación aplica al tablero general del sector B. Para el tablero general del sector C, ya que tenemos 2 ascensores, el factor a aplicar es de 0,95, lo que resulta en que la potencia demandada sea menor a la instalada. Ahora, ya que terminamos con los tableros generales auxiliares, ¿qué factor deberíamos aplicar en el tablero general de emergencia? Como el tablero general de emergencia alimenta 4 ascensores en total, el factor que debemos aplicar es 0,85. Este factor es probablemente el más fácil de utilizar, ya que solo debemos conocer la cantidad de ascensores asociados a cada tablero y buscar el factor en la tabla. El factor de demanda para el servicio de alumbrado se determina según tabla 3.1 de RIC 3, la cual establece factores por tipos de consumidor y por tramos de potencia. Es importante mencionar que cuando hablamos de alumbrado, nos referimos a las cargas asociadas a iluminación y enchufes. Uno de los errores más comunes al usar por primera vez esta tabla es aplicar el factor directamente a la potencia total. Por ejemplo, si tenemos un hotel con una potencia de alumbrado de 110 kilovatios, podríamos pensar que basta con aplicar el factor 0,3. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que los factores no se aplican de forma directa, sino que por tramos y de manera seccionada. Entonces, ¿cómo debemos aplicarlos? Para el mismo ejemplo, a los primeros 20 kilovatios se le aplica un factor de 0,5. Luego, desde 20,1 hasta 100 kilovatios, se aplica un factor de 0,4, es decir, la diferencia entre 100 y 20 kilovatios la multiplicamos por 0,4. Por último, para la potencia por sobre los 100 kilovatios, aplicamos un factor de 0,3, lo que significa que a la diferencia entre la potencia total instalada y 100 kilovatios, la multiplicamos por 0,3. Finalmente, sumamos los 3 resultados. Para este caso, la potencia total demandada de alumbrado sería de 45 kilovatios. Lo complicado de esta tabla de factores es establecer una única fórmula para abarcar todos los casos, ya que tenemos distintos tipos de consumidores, diferentes cantidades de tramos, y a nuestra potencia total instalada le puede corresponder aplicar 1, 2 o 3 tramos según sea el caso. Por lo tanto, con el fin de solucionar este problema, estableceremos 3 variantes de fórmula que se aplicarán dependiendo del tramo al que corresponda nuestra potencia total instalada. Las variables que utilizaremos son la potencia total demandada, que será nuestro resultado, la potencia total instalada, potencia superior del tramo, que por ejemplo correspondería a 120 kilovatios para este tramo o 20 kilovatios para este otro. Y la última variable es el factor de demanda del tramo, que correspondería a este valor de la tabla. Para efectos de las fórmulas, los tramos tomarán valores de 1, 2 y 3. De forma resumida, podemos decir que si nuestra potencia total instalada se encuentra en el tramo 1, utilizaremos esta variante. Si se encuentra en el tramo 2, utilizaremos esta. Y si se encuentra en el tramo 3, utilizaremos esta otra.
A simple vista podemos notar que los tramos de la ecuación corresponden a una potencia multiplicada por un factor, que en el caso del tramo 1 es una multiplicación directa, pero para los tramos 2 y 3 corresponden a una diferencia entre la potencia total instalada o la potencia superior del tramo y la potencia superior del tramo anterior, la que finalmente se multiplica por el factor de demanda. También podemos notar que la potencia total instalada siempre se utiliza en la última sección de la ecuación, ya que es la potencia mayor. Esta información se comprenderá de mejor forma con ejemplos, así que veamos algunos. Comencemos con una casa-habitación. Primero veamos un ejemplo con 2,5 kilovatios. En este caso el resultado es 2,5 kilovatios. Ahora aumentamos la potencia a 80 kilovatios. El resultado es de 29,95 kilovatios. Por último, utilizamos una potencia de 150 kilovatios. El valor obtenido es de 51,45 kilovatios. Ahora cambiamos el tipo de consumidor a hospitales. Calculemos con una potencia de 40 kilovatios. Se obtiene un valor de 16 kilovatios, ahora con 75 kilovatios. El resultado obtenido corresponde a 25 kilovatios. Continuamos con los hoteles y moteles. Primero veamos un ejemplo con 15 kilovatios. El resultado es de 7,5 kilovatios, ahora con 47 kilovatios. El valor obtenido es de 20,8 kilovatios. Por último, utilizamos una potencia de 135 kilovatios. En este caso, el resultado es de 52,5 kilovatios. Ahora cambiamos el tipo de consumidor a bodegas. Comencemos con una potencia de 10 kilovatios. El resultado obtenido corresponde a 10 kilovatios. Ahora intentemos con 32 kilovatios. El resultado es de 22,25 kilovatios. Para los consumidores correspondientes a servicios comunes y todo otro tipo, existe un único tramo con factor 1. Por lo tanto, en estos casos, la potencia instalada es igual a la potencia demandada. Ahora pasamos al siguiente tipo de consumidor, que corresponde a locales comerciales y oficinas. Primero utilizaremos una potencia de 30 kilovatios. El resultado obtenido corresponde a 30 kilovatios. Ahora aumentamos la potencia a 87 kilovatios y calculamos. El resultado es 79,6 kilovatios. En resumen, podemos decir que los factores de demanda nos sirven para ajustar las potencias totales instaladas por servicio a valores más realistas de consumo, las cuales denominamos potencias totales demandadas. Para los diferentes tipos de servicios se establecen distintas tablas y metodologías de cálculo, por lo cual es importante tener ordenadas las potencias totales instaladas, con el fin de facilitar la aplicación de estos factores. Una vez que hemos calculado la potencia total demandada del tablero, se procede a realizar los cálculos asociados al alimentador.